Los rusos se burlan de Carlos Loret de Mola, sobre todo de Latinus, este medio que da pura falsa información. Fíjense nada más, si antes ya habían contribuido con muchas fake news sobre México y Rusia, ahora sí que se pasaron. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, así lo comentó la embajada de Rusia en México, que dijo no se pasen, de una forma sarcástica y desmintiendo claramente estas fake news de Latinos de que el Kremlin se está infiltrando en Morena y están haciendo una organización de espías la más grande del mundo aquí en México. Mexicanos y mexicanas, así les leo rápidamente y ahorita les vamos a explicar que esto que están diciendo no queda para nada, sobre todo aquí en México comparado con otras naciones. Dice, les paran en seco sus fake news. La embajada de Rusia desmiente a Latinos por acusaciones de influencia de Kremlin en México a través de Morena. No abusen, reclamó la misión diplomática a través de este medio. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Mexicanos y mexicanas, dice, la embajada de Rusia en México respondió con tono irónico a una reciente publicación de medios latinos en la que se afirma que políticos de Morena estarían colaborando con Rusia para fortalecer su presencia en México. Y todo esto es pura fake news, pura propaganda, claramente para alimentar al gobierno de Estados Unidos, porque recuerden, ya la oposición, este señor Loret de Mola, ya no tienen de dónde agarrarse. Tenían con Xochitl, con la gelatina. Salió Cedillo y luego salió Norma Piña y pues todos fracasaron completamente. Llegó Donald Trump. ¿Qué pasa? Bueno, pues tiene esta idea de querer invadir por la cuestión de los cárteles. Los he leído aquí varias veces de sus comentarios, no de Loret, pero de la oposición, que dicen hay que amarrar navajas como sea posible, o sea, que se enfrente Donald Trump con la presidenta. Fíjense nada más hasta dónde llega estos señores. Latinos también mencionaba en su nota que Rusia había aumentado los aranceles a las importaciones de cerveza de países inamistosos, insinuando que esta medida podía incluir a México. Sin embargo, la embajada rusa ya había desmentido esa información el 22 de abril, cuando aclaró en Twitter que México no está en la lista de países inamistosos sancionados por Rusia. En esa ocasión, la embajada afirmó, lamentablemente, muchos de algunas publicaciones deciden atribuirse, incluyendo a México, en la lista de países inamistosos. Tal vez tuvieron un sábado demasiado divertido, o sea, andaban te por ocho los de Latinos. En esta ocasión, pues hacen esta noticia de una inauguración en México del Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. Dicen que es como la base de espías de Rusia en Morena y es la más grande del mundo. Ahorita les voy a demostrar que esto no tiene validez porque esta misma inauguración sucedió en un país donde tienen a un títere gringo en América Latina. Es más, es tan lamebotas que ya fue a ver a Donald Trump. Ya más o menos están dando una idea de dónde se inauguró estos centros en América Latina. Dice, en su respuesta más reciente, publicada el 11 de noviembre, la embajada reiteró su postura descalificando la información de Latinos de forma humorística. La publicación incluyó una imagen de micheladas. La frase, el consumo excesivo de micheladas puede haber sido contribuido a las alucinaciones informativas. No abusen. Bueno, ¿qué pasa con este Centro de Integración y Cooperación de Rusia? Bueno, hace pocos días, más o menos en noviembre, comienzos de noviembre, se pasó esta inauguración por parte del embajador de Rusia aquí en México. Hubo fotos, hubo publicaciones. Dice, el proyecto está destinado para impulsar programas educativos para jóvenes sobre temas internacionales y la Organización de Cooperación Interregional con Rusia. Sus siglas es CICRAL.
Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. Bueno, esto fue la inauguración en México. Por esto es lo que se está enfocando Latinus, de que aquí ya en México ya se está colocando la influencia de Kremlin, de Vladimir Putin. Ya está mandando espías, ya va a ser para combatir a Estados Unidos. Aquí lo tiene en la frontera. Así más o menos les estoy resumiendo cómo es lo que dijo Latinus en ese reportaje. Y así lo publicó la Embajada de Rusia en México. Estas mismas fotos. Para que vean, les estoy exponiendo lo que sucedió en México. Bueno, ¿qué dice la nota rápidamente? Dice, cuadros políticos de Morena operan para Rusia, buscan fortalecer la presencia y la propaganda de Kremlin en México. Esto que estamos viendo aquí es lo que ellos insinúan y es lo que desmintió ya la embajada. Dice, la diplomacia de Rusia en México creció con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con su mayor número de representantes en ese país y 2 consulados nuevos en menos de un año. Las alarmas, mexicanos y mexicanas. Pero ¿por qué no dicen que con Estados Unidos también creció? Es más, hasta el cuádruple. Hay más representantes del gobierno de Estados Unidos aquí como nunca antes visto. Pero no, es que el Kremlin, es que Rusia es el enemigo. El gobierno de Rusia ha fortalecido su presencia en México a través de los canales diplomáticos con la ayuda de simpatizantes de Morena. Sí, ellos les están ayudando, van a hacer que México sea comunista, que sea el oso del norte, que sea Venezuela del norte. Ya saben cómo se la juegan esta oposición. Dice, el Centro de Integración y Cooperación de Rusia, que les acabo de mostrar, que se inauguró hace pocos días aquí en México, es financiado por el gobierno de Vladimir Putin. Empezó operaciones en México el pasado 4 de junio. Actualmente es dirigido por 4 políticos afines a Morena que han sido promotores del voto por la candidata de Delfina Gómez, Clara Brugada y Claudia Sheinbaum. Dice, a la par de estas acciones, la diplomacia de Rusia en México creció con el sexenio de AMLO. Aumentó el número de representantes de ese país y el gobierno de Putin abrió 2 consulados nuevos en menos de un año. Les digo, con Estados Unidos sucedió todavía hasta 5 veces más, pero bueno. ¿Qué pasó con este centro? Con este centro de propaganda rusa, como lo diría Latinus. Fíjense también dónde se abrió. Fíjense las siglas, es el mismo centro, pero se abrió en Argentina. Entonces, mexicanos y mexicanas, quiere decir, por la idea o la equiparación de Latinus, de las aperturas de estos lugares, que el loco de Javier Milei, el presidente de Argentina, también está ayudando al Kremlin. Está ayudando con el aumento de las bases de espías rusos a nivel mundial, sobre todo en América Latina. Esta apertura fue antes que nosotros en México. Acá en nuestra nación sucedió el 5 de junio del 2024. Fue la publicación de la Embajada de Rusia. Se inaugura en México el Centro de Inauguración y Cooperación de Rusia en América Latina. ¿Cuándo sucedió en Argentina? Déjenme, se los acomodo rápidamente para que ustedes vean la fecha y no. 27 de febrero del 2024. Porque dirán, no, es que todavía no estaba Javier Milei. No, ya era presidente. Mexicanos y mexicanas. Lanzan el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina. Una centena de profesionales, académicos, investigadores y empresarios presentan el Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina, CICRAL. El espacio se celebró con éxito su lanzamiento oficial de un nuevo evento que reunió a destacados representantes de la comunidad diplomática, académica, empresarial y cultural. El evento, que tuvo lugar en la Casa
rusa de Buenos Aires este 14 de febrero. Marcó el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre América Latina y Rusia. ¿Qué pasó? Entonces, por ende, ergo, Argentina, Javier Milei está haciendo lo mismo. ¿Sí se fijan? Ahora sí que las barbaridades que está diciendo Latinos, de que como se abrió en México, híjole, no, estamos ayudando al Kremlin. Pero sucedió en Argentina. No, es que ahí está Javier Milei. Javier Milei claramente no va a apoyar al Kremlin, pero se abrió la misma institución. Bueno, para que vean cómo están así por no decir la palabrota, de mensos en Latinos, pero bueno, su función es esparcir propaganda, es desinformar. Vean, en Argentina, ahí están las banderas rusas y argentinas. Entonces Javier Milei, por ende, está haciendo lo mismo que Claudia Sheinbaum. Es más, hizo lo mismo que López Obrador, ayudando al Kremlin, ayudando al tirano de Vladimir Putin. Y les digo, esto no es nuevo, mexicanos y mexicanas. Por eso es bueno que lo desmienta la Embajada de Rusia en México. ¿Qué pasa? Les digo, siguen con la propaganda. Esto sucedió en el 2022, nomás para recordar. El Pentágono, un general, destaca presencia de personal de inteligencia ruso en México. ¿Se acuerdan cuando esto le preguntaron al presidente AMLO? Le dijo, no hombre, ven más Netflix que otra cosa. Dije, el jefe del Comando Norte de Estados Unidos destacó ese jueves la significativa presencia de personal de inteligencia ruso en México, al señalar su preocupación por los refuerzos de China y Rusia por influir en la región de las Américas. El general Glenn Van Hart dijo duramente en una audiencia en el Senado que actualmente el gobierno mexicano se encuentra la mayor porción en el mundo de integrantes de la Organización de Inteligencia Militar Rusa, o sea, espías, conocidas por sus abreviaturas GRU. Mi preocupación con eso es la inestabilidad que crea, la oportunidad que crea para actores como Rusia, China y otros que podrían tener actividades nefastas y mantienen estas actividades para buscar acceso e influencia en nuestra área, afirmó. Y ellos como pretexto es de que, es que van a desestabilizar toda América Latina, sobre todo la democracia que existe. Les digo, hay muchos pretextos que quieren meter aquí en México para poder invadir. Lo de los cárteles, designados como terroristas. Esto, nuevo. Lo de que aquí está el enemigo, que aquí está el enemigo a vencer de Estados Unidos, Rusia. China, con el TEMEC. No, es que China se está metiendo a México y ya, es más, hasta Canadá ya nos está pidiendo que los expulsemos. Fíjense nada más. Pero bueno, mexicanos y mexicanas. Y les digo, esta fue una nota, la que les mostré, esto fue en el 2022. ¿Qué pasa este año? Siguen con la narrativa. Eso es lo importante que hay que mencionar y grave que esté sucediendo. De regreso a la Guerra Fría, Rusia utiliza a México como centro de espionaje. Esto fue publicado el 21 de septiembre del 2024. Les pongo las fechas porque esto es importante. 21 de septiembre del 2024. ¿Qué dicen los gringos? Dice, Rusia tiene una larga historia de espionaje a Estados Unidos desde la relativa seguridad de Ciudad de México, que se remonta a la década de 1980, por eso dice, regresa a la Guerra Fría. Dice, décadas antes, Stalin hizo asesinar allí a su principal rival, a León Trotsky.
que se refugiaba con Frida Kahlo. Dice, los servicios de inteligencia rusos están aumentando su presencia en México para realizar operaciones de espionaje contra Estados Unidos. Un regreso a las tácticas de la Guerra Fría. Como les digo, todo este tipo de noticias, todo este tipo de propaganda, fake news por parte de latinos, está creando el escenario. Les digo, son varios pretextos. Rusia en México, China en México, los cárteles mexicanos. Y hay que estar preparados. Por eso yo les pongo estas noticias para desmentirlos. Bueno, ya lo hizo la embajada de Rusia en México a latinos. Y yo, por mi parte, estos artículos que son recientes, están a menos de un mes. Ya con esto ya fue cuando la presidenta ya estaba en funciones. Y en este momento, pues ya va a entrar Donald Trump en enero. Y hay que tenerlo pendiente. Porque, bueno, él prometió que no iba a hacer ninguna guerra, pero los que lo rodean le están incitando a que lo haga. Y no solamente ellos. Aquí los antimexicanos, los traidores, que piden a gritos que se tipifique a los cárteles como terroristas, porque ya no tienen de otra. Es la oposición derrotada completamente. Eso es lo que pasa con la oposición de Venezuela. Como ya no tienen como forma de alguna forma ganar electoralmente, piden abiertamente intervención extranjera, intervención gringa. Así la oposición, esta señora, ya hasta se me olvidó su nombre, de lo irrelevante que es, pero en entrevistas diciendo, Estados Unidos, mándanos armas. Ahorita, ¿qué hace la oposición? ¿O qué hace ahorita Latinus? ¿Qué está haciendo Loret de Mola con estas publicaciones? Mira, Estados Unidos, hay espías. México es el mayor centro de espías en el mundo por esta apertura de esta organización rusa. Lo hizo en Argentina, pero esa no cuenta, ¿no? Aquí en México hizo esta apertura y no tienes que invadirlo porque es tu enemigo Rusia. ¿Y qué hace el expresidente del PAN, Marco Cortés? Oye, aquí no, la violencia es demasiado que necesitamos de alguna manera que los decretes a los cárteles como terroristas. Así. Y ellos y mucha gente, no solamente los líderes de la oposición, pues los mexicanos que creen en eso, que yo les debería decir antimexicanos, porque la persona que pide invasión a tu nación es automáticamente un traidor. Así, en pocas palabras, mexicanos y mexicanas. Bueno, para que vean este tipo de noticias fake news y no hay congruencia con esto que pasó. ¿Cómo es que sucede en México, pero también sucede en Argentina? Y ahí sí no dice nada Latinus. Estaría gritando, oye, también allá Javier Milei está creando la mayor base de espías de rusos. ¿Por qué no sucede eso? No, pues porque no le conviene, porque ellos sí le hacen así a Javier Milei. Para que vean. Bueno, espero que les haya gustado la información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.